Hola, soy Daniela León y este es un nuevo resumen noticioso con lo más destacado de la semana. Tiene corte el día viernes 23 de enero de 2026. Es también un aporte para el programa radial Amanecer y Atardecer Ranchero que se transmite en Ottawa, Waterloo y Toronto. Casi por default sabemos que la nota más destacada de esta semana hace referencia a los pronunciamientos, acuerdos, reuniones que decenas de líderes mundiales tuvieron en Davos en el marco del Foro Económico Mundial que se celebró entre el 19 y el 23 de enero. Que se celebró es una manera de decirlo. Además, importante y con mucha proximidad para quienes estamos aquí en Canadá, porque fue muy mediática, pero muy mediática, la participación del primer ministro Mark Carney. Y eso nos ha traído la amenaza de Trump de imponer un 100% de aranceles si Canadá llega a un acuerdo con China. Pero antes, en este espacio nos parece fundamental entender primero qué es el Foro Económico Mundial, quiénes lo integran, cuánto pagan por estar allí. ¿Solo son presidentes? ¿Es como la ONU? ¿Es como la OTAN? ¿Es una reunión de riquillos? Bueno, si ustedes buscan en Internet, este foro es una organización internacional no gubernamental, mejor dicho, una fundación privada con sede en Suiza. Ellos reúnen a los líderes más influyentes de la política, los negocios, la sociedad civil. ¿Y para qué? Pues los reúnen para debatir. Y aunque no es un organismo internacional que pueda tomar decisiones, ahí sí se da forma a las agendas globales sobre la economía, la tecnología, el medio ambiente y más. Pero, ¿quién decide quiénes son los más influyentes? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, algunos reciben invitaciones, como los políticos, los académicos, los activistas, incluso organizaciones como Oxfam o la misma ONU, pero ellos participan a la par de otros líderes corporativos que son líderes, para sorpresa de nadie, porque tienen mucho dinero. No poco, mucho dinero. Sydney Lake es una editora asociada de la revista económica Fortune. Ella explicó en un artículo de este año que las membresías anuales para las empresas, después de recibir una carta de invitación, porque ellos son muy selectos en este tema, suele comenzar en alrededor de los $75,000, pero puede ascender, escuchen bien, a $758,000 para los socios estratégicos. Eso según divulgaciones anteriores del mismo foro y análisis de académicos sobre la participación en Davos citado en este artículo que les mencioné. Cada delegado paga tarifas de credenciales además. A partir del 2025 se informó que estas credenciales costaban hasta $35,000 cada una. Y estos son solamente costos que incluyen el ingreso al foro. Es decir, entre unas y otras se estima que ellos gastan, o como en su lenguaje sería más apropiado decir, invierten como $1,000,000. ¿Para qué? Para codearse con la creme de la creme. Pero, ¿por qué gastarían tanto dinero para estar allí? Pues hay quienes dicen que los empresarios nunca pierden. Así que con esa reflexión, volvamos a lo que dijo Lake. Dijo además que los asistentes con salarios más altos obtienen mayor visibilidad y acceso a los funcionarios de alto rango. Pueden conseguir espacios en paneles, invitaciones a mesas redondas a puerta cerrada y acceso a pequeñas discusiones moderadas entre funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas de alto rango. Algunas empresas también pagan por el acceso a salas de reuniones privadas, salones en hoteles de marca y servicios de consejería. Para que sea una inversión, deberían apuntar a recuperar, ¿verdad? Bueno, ahora lo importante también es saber quién está en Davos este año. Según un comunicado de prensa del mismo foro, aproximadamente 3,000 delegados asisten a Davos cada enero, entre ellos una mezcla de lo que ya dijimos, líderes políticos, banqueros centrales, ejecutivos corporativos, académicos, activistas y figuras culturales. Pero hablemos de algunos de los nombres de los socios estratégicos, estos que le echan los 758. Este año, por ejemplo, está el director ejecutivo de JP Morgan, una de las mayores instituciones financieras y bancos del mundo. Seguido, por la misma línea, está el director ejecutivo de Bank of America, por la misma línea. También está, por ejemplo, el director ejecutivo de Nvidia, esta famosa empresa de tecnología estadounidense cuyas prácticas éticas son cada vez más controversiales, de esa. Y también en el mismo sector, por ejemplo, estuvo el director ejecutivo de Microsoft. Lo cierto es que estos líderes ricos, muy ricos, se reúnen en medio del contexto global.
Este contexto que está marcado por una desaceleración, o ya sin eufemismos, por una crisis económica global, en medio de estas tensiones geopolíticas, en medio de un debate creciente sobre el futuro del comercio, la tecnología, el orden internacional, la crisis climática, pero también en un mundo en el que los mil millonarios son cada vez más ricos. Por ejemplo, un botón. El informe de Oxfam, citado en el medio de comunicación La Base, dice que unas 3.000 personas aumentaron su riqueza un 81% desde el 2020. Yo me pregunto, después de leer esto, ¿qué compraba usted con su salario del 2020 y qué compra hoy en el 2026? Yo creo que ellos se hacen la misma pregunta, pero por supuesto, ellos responden que ahora compran más, mucho más. Y bueno, ya lo cierto es que, aunque este lugar no deja acuerdos vinculantes porque no pueden hacerlo de manera formal, el encuentro sí sirve un poco para medir las tensiones. En este caso, para exponer con claridad algunas fracturas entre aliados tradicionales y también distintas visiones sobre la cooperación y sobre el poder global. ¿Qué significó esto para Canadá? Para Canadá, Davos se dio en un momento clave, una semana después de un acuerdo económico con China, interpretado como un intento por diversificar las relaciones comerciales. El antecedente es relevante porque más del 70% de las exportaciones canadienses tiene como destino Estados Unidos, lo que convierte a Washington en un socio comercial fundamental y dominante para este país y al mismo tiempo un punto de vulnerabilidad. Casi todos los huevos en la misma canasta. Esto se agrava ahora que Donald Trump amenaza a Canadá con el 100% de aranceles si llega a un acuerdo con China, aunque no ha especificado qué acuerdo, uno futuro se refiere al acuerdo actual. El acuerdo actual involucra principalmente que Canadá permite la entrada de 49.000 vehículos eléctricos desde China y China reduce los aranceles de la canola y otros productos agrícolas para Canadá. En este marco, el primer ministro canadiense Mark Carney pronunció uno de los discursos más comentados del foro. Afirmó, por ejemplo, que el viejo orden mundial enfrenta rupturas. Dijo además, si no estamos en la mesa, estamos en el menú, y sostuvo que las grandes potencias están utilizando el comercio y la economía como herramientas de presión. La verdad es que no le mencionó directamente a Estados Unidos, pero no le hizo ninguna falta. Carney llamó a los demás países de tamaño medio como Canadá a actuar de forma coordinada para sostener un sistema internacional basado en reglas, defendiendo así el multilateralismo y las cadenas de suministro estables. Y claro, Carney sí tuvo su respuesta, porque al día siguiente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió una política de, comillas, Estados Unidos primero, y afirmó que, comillas de nuevo, porque lo cito directamente, Canadá vive gracias a Estados Unidos, señalando que Canadá es un país que ha sido históricamente beneficiado por el acceso al mercado estadounidense. Estas cosas dijo él, y hay que decirlo, en medio de un contexto peculiar, porque fue el primer año de su mandato, marcado por una economía que está bajo presión, por una inflación persistente, por señales de desaceleración y conflictos internos. Vamos a decirlo sin adornos, en medio de una crisis y también económica. Pero el asunto no quedó allí. Tras el foro, el cruce de dimes y diretes se intensificó. Ahora lo que está sobre la mesa es el acuerdo trinacional entre Canadá, Estados Unidos y México, un acuerdo que se tiene que revisar este año. El gobierno canadiense ha dicho que no hubo anuncios de cambios en el acuerdo comercial del CUSMA, conocido en español como el TEMEC, aunque sí quedó instalada una mayor incertidumbre. Hablemos ahora sobre las juntas de paz. Durante el foro de Davos, Trump presentó además una propuesta para crear la Junta de Paz Internacional. ¿Qué es? Es una organización internacional impulsada por él mismo, por el presidente de Estados Unidos, para hablar de paz, dice él, y se crea originalmente para supervisar el llamado por ellos Plan de Paz y Reconstrucción de la Franja de Gaza. Pero aquí el detalle. Esta propuesta dice que Estados Unidos ejercería la presidencia del organismo y se ha establecido un sistema de pago por asiento. Es decir, que los países deben pagar hasta 1.000 millones de dólares para obtener un puesto permanente o conformarse con mandatos rotativos de 3 años. La iniciativa fue recibida con cautela, dicen algunos, por varios gobiernos, debido a la falta de detalles sobre su funcionamiento, sobre el financiamiento, sobre el alcance real que tendría pues la Junta de Paz. Días después de Davos, la propuesta volvió al centro del debate aquí en Canadá, sobre todo porque Trump retiró la invitación a Mark Carney para formar parte de esta junta.
El gesto fue interpretado como una señal de endurecimiento del cruce diplomático entre ambos países. Hasta el jueves por la mañana, unos 35 países se habían inscrito para unirse a la Junta, incluyendo potencias regionales de Oriente Medio como Israel, Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Qatar. Ahora bien, ¿qué más pasó en Davos? Otro foco de tensión fue Groenlandia, un territorio de Dinamarca y un punto estratégico clave del Ártico. La tensión venía escalando desde antes del foro, luego de que el presidente Donald Trump reiterara que Estados Unidos necesitaba controlar Groenlandia, dicho en sus palabras de una forma u otra. Una afirmación que fue interpretada por los gobiernos europeos como una señal de presión abierta, mucho más allá de las tradicionales relaciones diplomáticas. En este contexto, Dinamarca anunció el refuerzo de su presencia militar en Groenlandia, incluyendo el envío de personal y equipamiento adicional para la vigilancia y defensa del territorio. Pero vamos, el ejército de Groenlandia, el ejército de Estados Unidos. Pero bueno, al mismo tiempo, los países aliados dentro de la OTAN también intensificaron ejercicios militares y presencia en el Ártico. Reino Unido lo hizo, Alemania también, Suecia, Francia, Noruega, Países Bajos y Finlandia. Estos movimientos elevaron la preocupación sobre una posible militarización acelerada en la región. Durante Davos, Trump volvió sobre el tema y afirmó que Groenlandia, dijo lo mismo que había dicho antes, es esencial para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN. Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas de los líderes europeos que, bueno, rechazaron cualquier intento de intervención y reiteraron que la soberanía del territorio le corresponde a Dinamarca. Advirtieron también sobre el riesgo de una escalada innecesaria entre los aliados. Tras el cierre del foro, el tema continuó dominando la agenda porque varios gobiernos europeos reafirmaron públicamente su posición, mientras que en redes sociales circularon mensajes, mapas, videos. Todos ellos mostraban a Groenlandia como un punto clave del poder militar en el Ártico. Este episodio está todavía reforzando la percepción de un endurecimiento de la política exterior estadounidense, incluso en relación a sus socios históricos. Los pronunciamientos de los gobiernos tanto de Europa como de Estados Unidos y de Canadá han sido diversos y en este espacio hemos tratado de resumirlos. Nos mantendremos pendientes porque muchos de ellos necesitarán estar en nuestros resúmenes y muchos otros no, puesto que pertenecen al ruido del espacio público, a esas declaraciones que se ponen en el espacio público nada más para distraernos. Hasta aquí la primera parte de este resumen noticioso. Vamos ahora con notas de interés local. El clima vuelve al ataque, y es que Ontario está bajo alerta por ola de frío ártico. Lo estamos viviendo. Una masa de aire ártico asociada al vórtice polar afectó gran parte de Ontario durante los últimos días, marcando así el periodo más frío del invierno 2025-2026. Environment Canada mantiene activas múltiples alertas por frío extremo durante el fin de semana. En el noreste de la provincia, la sensación alcanzará entre los -45 y -40 °C. En el sur de Ontario, incluida el área metropolitana de Toronto, Hamilton, Waterloo y Guelph, la sensación térmica va entre los -30 y los -33 °C, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, aumentando así el riesgo de congelación en minutos. Ante estas condiciones, ciudades como Toronto, Hamilton activaron planes de emergencia, ampliando refugios y centros de calentamiento. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de congelamiento y pidieron precauciones especiales para personas sin vivienda, trabajadores al aire libre y para las mascotas. Para las próximas horas, Environment Canada prevé que el frío extremo comience a ceder. Sin embargo, emitió una vigilancia de tormenta invernal para este domingo 25 de enero, sobre todo en Toronto y en el sur de Ontario, porque va a haber posibles acumulaciones de nieve de entre 20 y 30 centímetros y la visibilidad reducida por la nieve impulsada por el viento. Vamos con la siguiente nota. Ryan James Wedding, ex integrante del equipo canadiense de snowboard, fue capturado este día jueves 22 de enero, poniendo fin a más de una década de búsqueda internacional. Wedding fue detenido en la Ciudad de México tras entregarse voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos. Eso según confirmaron algunas autoridades. Posteriormente, él fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Ontario, California, la noche del viernes 23 de enero.
Desde marzo de 2025 encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI con una recompensa de $15 millones. Las autoridades estadounidenses lo acusaban de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, con operaciones que habrían movilizado decenas de toneladas de cocaína al año desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá. También se le vincula con el cartel de Sinaloa y con varios homicidios, incluido el de un testigo federal en Colombia. Wedding comparecerá este día lunes 26 de enero ante un juez federal en Los Ángeles. Enfrenta cargos por empresa criminal continua, conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y asesinato. De ser declarado culpable, él podría recibir cadena perpetua. Vamos con una nota sobre la inflación, pero antes, ¿qué mide la inflación? La inflación mide cuánto suben los precios de los bienes y servicios que usamos todos los días. ¿Cómo qué? Como la comida, la vivienda, el transporte, los restaurantes. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque en diciembre de 2025 la inflación en Canadá llegó al 2.4% comparada con el mismo mes del año anterior. ¿Y por qué parece que subió más rápido ahora? Parte de la razón, dicen los expertos, es que en diciembre de 2024 el gobierno federal redujo temporalmente el GST, que es un impuesto que pagamos al comprar ciertos productos. Esa exención hizo que los precios parecieran más bajos del año pasado, por lo que al comparar los precios del 2025 con los del 2024, la inflación parece mayor. Si se quitan los precios de energía, por ejemplo, la inflación en realidad subió al 3% en diciembre. ¿Y qué productos subieron más? Los alimentos, especialmente el café y la carne fresca o congelada. Los precios de los viajes y transportes aéreos sí bajaron en comparación con diciembre del año de 2024, aunque sí suben con respecto a noviembre de 2025. Esto muestra que algunos precios suben y otros bajan, pero que en general lo que importa es que los canadienses están pagando más por sus compras. En todo el año 2025, los precios aumentaron un 2.1%, la cifra más baja desde el 2020, que es una buena noticia, aunque en los últimos años los precios ya representan un aumento del 20%. Algunos factores importantes en los alimentos sí fueron el tema ambiental, como el café, el cacao, se vieron afectados por esos cambios climáticos en los países productores. Y la carne subió un 5.8% porque los inventarios de ganado están más bajos en Norteamérica. Y ahora hablemos de un asunto neurálgico. ¿Qué pasa con la vivienda y los servicios? Subieron más lentamente, que es una buena noticia. Eso después de que el Banco de Canadá bajó sus tasas de interés, reduciendo así el ritmo del aumento de los alquileres y de algunos servicios. Hay que decir que el Banco de Canadá está todavía vigilando la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles como la gasolina y los impuestos temporales. Esta inflación subyacente está cerca del 2.5%, lo que indica que la economía se mantiene dentro de lo esperado, dicen la gente del Banco de Canadá. Sin embargo, algunos economistas señalan que aunque la inflación ha vuelto a niveles manejables, todavía no hay señales de que el banco reduzca más sus tasas de interés. Los precios siguen subiendo. Dicen algunos que ahora al menos de manera moderada. Vamos con la siguiente nota. El número de personas que reciben el programa de asistencia social llamado Ontario Works o el programa de apoyo a discapacidad de Ontario y que se encuentran en situación de calle aumentó un 72% entre el 2019 y el 2025. Esto según un informe de la organización Maitre. El estudio, basado en datos provinciales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, estima que más de 30,000 beneficiarios de estos programas no tienen una vivienda estable. El informe señala que la falta de vivienda entre personas que han dependido del Ontario Works por más de un año creció un 136% en el mismo periodo. Maitre atribuye el aumento a que los beneficiarios ya no cubren el costo real de la vivienda, especialmente en ciudades como Toronto, donde los alquileres superan ampliamente los máximos de los programas. En respuesta, la provincia destacó medidas tomadas para mejorar la asequibilidad, como un aumento del 20% en el programa de apoyo a las personas con discapacidad de Ontario. Esto ocurrió desde 2022 y hubo mayores exenciones de ingresos.
Sin embargo, defensores de la vivienda y expertos en políticas señalan que la situación sigue siendo crítica y que los beneficios actuales no permiten a muchos beneficiarios acceder a una vivienda estable, específicamente a los adultos solteros y comunidades vulnerables, por lo que urge, dicen ellos, revisar los apoyos y ampliar las opciones de vivienda asequible. En un tema similar, el gobierno federal reducirá a 10.000 millones de dólares los fondos que entrega a Toronto a través del Fondo Acelerador de Vivienda, al considerar que la ciudad no cumplió completamente con su compromiso clave del programa, que era permitir la construcción de edificios de 6 unidades en toda la ciudad sin necesidades de aprobaciones especiales. El anuncio fue hecho por el ministro federal de Vivienda, Gregor Robertson. Según Robertson, el Consejo Municipal decidió autorizar este tipo de edificaciones solo en 9 distritos de la ciudad, en lugar de hacerlo de forma generalizada, lo que llevó al gobierno federal a aplicar este recorte. Aún así, Toronto recibirá 461 millones de dólares del fondo durante 4 años. La alcaldesa de la ciudad de Toronto, Olivia Chow, sostuvo que la ciudad sí está facilitando la construcción de vivienda al permitir los edificios de 6 unidades en avenidas, calles principales y algunos sectores residenciales, además de eliminar tarifas de desarrollo, lo que no contradice la afirmación anterior, pero también anunció que Toronto comenzará a construir 28.000 unidades de alquiler el próximo año, incluidas casi 10.000 viviendas asequibles. Vamos con la siguiente nota. ¿Sabían ustedes que un tribunal federal de Canadá anuló una orden del gobierno que exigía el cierre de operaciones de la empresa TikTok, permitiendo que la plataforma continúe operando por ahora? Esta fue una decisión emitida el día miércoles. El juez federal Russell Singh revocó la medida y devolvió el caso a la ministra de Industrias para que lo supervise. Recordemos que la orden original emitida en noviembre de 2024 por el ministro de Industria ordenaba la disolución de TikTok en Canadá. ¿Esto por qué? Porque ellos asumían presuntos riesgos para la seguridad nacional. Aunque aclaraba que no se bloquearía el acceso de los usuarios ni la creación de contenido. TikTok apeló esta decisión y por esa razón la empresa ahora celebra el fallo y señala que espera trabajar con el gobierno para alcanzar una solución que beneficie a los más de 14 millones de personas que usan TikTok en Canadá. Hasta aquí el resumen noticioso con lo más destacado de la semana, con un corte al viernes 23 de enero de 2026. Soy Daniela León, muchísimas gracias por escuchar.